hemos visto isómeros, estereoisómeros que tienen un carbono quiral. Nos estamos ocupando de hacer la asignación de configuraciones absolutas para moléculas ópticamente activas. Una molécula ópticamente activa, nuevamente decimos, es aquella que tiene por lo menos un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Un carbono sp cubo que no tiene más que ningún elemento de simetría. Está unido, enlazado a 4 grupos sustituyentes diferentes, ¿cierto? Entonces ya hemos hecho la propiedad o el fenómeno que se presenta en estas moléculas de desviar la luz polarizada de un plano a la izquierda o a la derecha. También hemos visto lo que son los enantiómeros y ahora vamos a ver otro, avanzando un poquito más, vamos a ver ahora otra de las particularidades que tienen estos estereoisómeros. La diastereoisomería. La diastereoisomería se presenta cuando tenemos más de un carbono quiral en una molécula. Fíjense, esta molécula que he dibujado es el 2,3-dibromopentano. Entonces la podemos dibujar hacia la molécula y encontramos que el carbono 2 y el carbono 3 son quirales. El carbono 2 está unido a un grupo metilo, a un bromo, a un hidrógeno y a todo este bloque de átomos, ¿no? Y el carbono 3 lo mismo, está unido a todo esto, está unido a un bromo, un hidrógeno y a todo esto. Entonces son dos carbonos quirales. Entonces, ¿cuántos estereoisómeros va a tener esta molécula? Ya no puede tener el mismo número que tenía una molécula que tenga solo un carbono quiral. Entonces hay una pequeña reglita que se cumple en ese sentido. ¿Y qué dice? El número máximo que puede tener de estereoisómeros. Es decir, puede tener menos, como vamos a ver. Pero el máximo que puede tener es el 2 elevado a la n, donde n es el número de carbonos quirales. Entonces, en esta molécula vamos a ver cuál es el número máximo de estereoisómeros que podría tener este compuesto que hemos dibujado. 2 elevado al número de carbonos quirales. Tenemos 2 carbonos quirales. Son 2. 2 al cuadrado son 4. Entonces tiene 4 estereoisómeros máximo. Es decir, que tenemos que ordenar, disponer espacialmente los átomos de esta molécula en 4 configuraciones diferentes. Aquí las he dibujado, las 4 configuraciones diferentes. Fíjense, he hecho ahora la proyección de Fischer, que ya no es una cruz, fíjense, crece ya un poquito más. Ahora, si tuviera 3 carbonos quirales, va creciendo, ¿no? En la proyección de Fischer. Entonces, vamos variando de acuerdo al número de carbonos quirales. Hay moléculas que tienen 5, 6, 7, en fin, n carbonos quirales, por eso decimos 2 a la n, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso van a ir apareciendo todas las posibles configuraciones de estos estereoisómeros. Entonces, la primera es esta, que la hemos colocado, simplemente la hemos hecho parar esta molécula y tenemos esta configuración. La segunda configuración va a ser su imagen especular. Fíjense, el hidrógeno se refleja en el hidrógeno, el bromo del carbono 2 se refleja en el bromo del carbono 3, el metilo, etc. Esta sería la segunda configuración. Para la tercera, mantenemos el carbono 2 así como teníamos y lo que hacemos es cambiar la posición del bromo y del hidrógeno. Fíjense que no son iguales ninguna de las tres. Y la cuarta es la imagen especular de la tercera. Hidrógeno, hidrógeno, bromo con bromo, etc, etc. Entonces tenemos 4 configuraciones diferentes. Ahora hacemos un recuento de lo que tenemos. La primera y la segunda, la estructura A y la estructura B, son imágenes especulares. Y vamos a ver si son superponibles o no son superponibles. Entonces yo puedo saco de la pizarra todita esta molécula y la pongo encima de esta otra y no se van a superponer porque el hidrógeno va a superponer a los bromos, el bromo a los hidrógenos. Entonces no se puede superponer. La pongo de cabeza, ya. Los bromos y los hidrógenos se superponen, pero el metilo y el etilo no se superponen. Entonces son dos moléculas, 2 imágenes especulares que no son superponibles. Por lo tanto, la estructura A y la estructura B son enantiómeros. Hacemos lo propio con la estructura C y la estructura D. Son imágenes especulares. Entonces lo mismo vamos a hacer
el mismo juego que hemos hecho en el otro par de moléculas y superponemos. No se superponen si sacamos de la pizarra la molécula D y la ponemos sobre la C, no se superpone. Si la ponemos de cabeza, lo mismo, ¿no? Puede ser que ni siquiera, porque el etilo con el metilo no se van a superponer. Entonces también tenemos que la molécula C y la molécula D son enantiómeros. Pero ahora, ¿qué pasa con la molécula A y la C? La A y la D, la B y la C, la B y la D. Entonces vamos a hacer ese juego. La A y la C son estereoisómeros de la misma molécula, pero no son imágenes especulares. La A y la D, lo propio, son estereoisómeros de la misma molécula, pero no son imágenes especulares. Y lo mismo hacemos con la B y la C y la B y la D. Entonces sacamos de esto la definición que la diastereoisomería existe cuando tenemos por lo menos moléculas que tengan 2 carbonos quirales como mínimo y que guardan en realidad imagen, es decir, no son imágenes especulares, aunque sí son estereoisómeros en la misma molécula. Es decir, no guardan una relación especular. Entonces ustedes pueden poner A con C, A con D, B con C y B con D son diastereoisómeros, porque no son imágenes especulares. En cambio, A con B, C con D son enantiómeros, porque son imágenes especulares no superponibles. Una vez más, la diastereoisomería se presenta en moléculas ópticamente activas que por lo menos tienen 2 carbonos quirales y que no guardan una relación especular entre sí. Ahora lo que vamos a hacer es asignar las configuraciones absolutas para esas 4 estructuras. Es moroso, por eso solo vamos a hacer de una. Entonces tenemos configuraciones absolutas. Las 4 configuraciones que hemos dibujado hace un ratito, la A, la B, la C y la D, pueden ser esta configuración, 2R3S, quiere decir que el carbono 2 tiene la configuración R y el 3 la configuración S. Puede ser que el 2 tiene 2R y el 3 también 3R. O puede ser que tenga el carbono 2, 2S, el 3, 3R, o los dos tengan la configuración S. Entonces vamos a sacar 4 configuraciones diferentes. Nunca pueden ser la misma. Nunca pueden ser la misma. Si sale la misma, algo están haciendo mal o no han hecho un buen análisis o se han equivocado en algún punto. Por eso hay que hacer con un poquito de cuidado. Entonces vamos a hacer para la estructura A, la primera estructura, que la vamos a colocar aquí. Entonces en esta primera estructura tenemos que el carbono 2 es el que nos importa. Entonces vamos a hacer la configuración para el carbono 2. Y este grupo que viene, todo el 3, el bromo, toda esa parte, la vamos a llamar A. Entonces el carbono 2 está aquí en la intersección, está unido a un metilo, a un hidrógeno, a un bromo y a todo este grupo. ¿Qué hacemos luego? Hacemos la asignación de los grupos por su importancia. Entonces, el grupo hidrógeno, ya saben, es el grupo 4. El más importante aquí es el bromo porque tiene el mayor número atómico que los carbonos. Y entre estos dos tenemos que luchar ahora. Entre este este carbón del metilo, carbono del metilo, y en este carbono que tiene el bromo, el hidrógeno y otro carbono. Entonces, de lejos ustedes se fijan que el carbono 3 está unido a un bromo, que es mucho más importante que 3 hidrógenos, a un carbono también y finalmente a un hidrógeno. Entonces, el grupo A va a ser el grupo 2 y el grupo metilo va a ser el grupo 3. ¿Qué hacíamos luego? Lo que hacíamos era ponerlo al grupo 4 en el fondo, a lo más lejos de nosotros, ¿no? Entonces hacemos un cambio, pero no puede ser un solo cambio, deben ser 2 cambios para que tengamos la configuración original. Y hacemos este otro cambio. Entonces nos resulta 1, 3, 2, 4 y hacemos el giro. El 1 va hacia el 2, el 2 va hacia el 3 y el 3 va hacia el 1. Entonces esto va en ese sentido, por lo que decimos para la estructura A, el carbono 2 tiene la configuración de 2R. Ahora vamos a hacer para el carbono 3. Bueno, entonces hacemos ahora para el carbono 3. Fíjense, aquí está el carbono 3. Y la proyección de Fischer se convierte en esto. El bromo, el hidrógeno, el grupo etilo
Y ahora todo este otro grupo lo vamos a llamar B. Entonces se vuelve como hacíamos independientemente uno del otro. Entonces una vez más lo que hacemos es poner el grupo 4 lo más lejos de nosotros y para eso hacemos un cambio, el 4 con el 3 con el 4. Hemos cambiado la configuración. Ahora tenemos que restituir la configuración, hacemos un segundo cambio, el 1 donde el 2 donde el 1 y tenemos ahora esta nueva configuración que es equivalente a la primera. El 1 busca al 2, el 2 busca al 3, el 3 busca al 1 y el giro es en este sentido, por lo que es el carbono 3, que es el que tiene la configuración 3s. Entonces, fíjense que para la primera estructura, para la estructura A que hemos sacado en la anterior parte, tenemos que la molécula A, la estructura A, tiene la configuración 2R3s. Ahora, la B, que es un antiómero, va a ser exactamente el contrario. Va a ser 2S3R. Ya tenemos la configuración de dos de las estructuras. Hacemos para la 3, hagan en su casa la 3 y la 4. Entonces, basta que hagan de dos de los 4 estereoisómeros y pueden tener las 4 configuraciones de las moléculas que tienen más de 2 carbonos quirales. Ahora escúchenme, lo que es importante, que nosotros solo vamos a llevar moléculas que tengan 2 carbonos quirales. Si tuviera 3, tienen que hacer exactamente lo mismo. Para cada uno de los carbones quirales, sacar su configuración. Entonces, sea grande si son 4, si son 5. Pero no tiene ningún sentido que hagamos ahora para 3, para 4, porque ya sabemos cómo hacer para moléculas que tienen un carbono quiral y para moléculas que tienen 2 carbonos quirales. Entonces, hasta aquí tenemos esta parte. Y ahora vamos a hacer un pequeño detalle y con eso vamos a terminar esta parte de análisis configuración. Entonces, aquí hay un pequeño detalle que es importantísimo y es lo que vamos a aprender que se llaman las estructuras meso. Meso es medio, ¿ya? O mitad. Entonces, tenemos esta molécula que es el 2,3-hidroxibutano que tiene 2 carbonos quirales, el carbono 2 y el carbono 3. Entonces sacamos cuántos estereoisómeros máximos va a tener, son 4 también, ¿no? Porque tiene 2 carbonos quirales. Y dibujamos las 4 estructuras. En la estructura C y la estructura D, básicamente no tenemos ningún problema. Son enantiómeros porque no se superponen. Pero nos fijaremos en la estructura A y la estructura B. La estructura A y la estructura B son imágenes especulares. Pero si ustedes la colocan de frente a la segunda, a la B sobre la A, no se van a superponer. Pero si la paran de cabeza, sí se van a superponer. Ese es un problema. Y el otro problema es que fíjense que ambas moléculas tienen un plano, como un espejo acá. ¿No es cierto? Lo he hecho con línea punteada verde. Entonces, toda la primera parte del carbono 2 y sus sustituyentes se refleja exactamente en el carbono 3 y sus sustituyentes. Y lo mismo acá. Entonces, esta molécula ya tiene planos de simetría. Y al tener planos de simetría ya no pueden ser ópticamente activas, a pesar de tener carbonos quirales. Entonces, una de estas estructuras desaparece, cualquiera pueden eliminarla, y en realidad lo que vamos a tener son 3 estructuras, 3 estereoisómeros. 2 son ópticamente activos y 1 no es ópticamente activo. Entonces, eso es importante. A estas estructuras se las llama estructuras meso. Ustedes pueden sacar de acá sus configuraciones y también de cualquiera de estas pueden sacar su configuración, porque va a ser una solo, son moléculas superponibles. Entonces, no son enantiómeros. Estas sí son enantiómeros. Y la B con la C y la B con la D pueden ser, si escogemos como nuestra molécula, que se queda la B con la C, la B con la D va a ser va a tener una relación de astereoisomería, ¿no? Entonces, no siempre tenemos los 4 estereoisómeros que querríamos. Aquí, fíjense, se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos un plano, como un espejo. Entonces, se refleja. Cuando se refleja, ya no pueden ser ópticamente activas. Las configuraciones son
ya no dejan no son dos diferentes, solamente es una. Entonces, para eso tenemos las llamadas estructuras meso. Con esto terminaríamos el análisis configuracional de este tipo de moléculas. Ahora vamos a hacer una otra nomenclatura para digamos, ampliar el cis y el trans de los alquenos. Cuando hemos aprendido a hacer la isomería geométrica cis y trans, nosotros teníamos alquenos que lo que podíamos hacer es intercambiar los grupos similares, ¿verdad? Que estuvieran opuestos o estuvieran del mismo lado. Entonces teníamos el cis y el trans. Pero fíjense que hay moléculas que no tienen en absoluto ni cis ni trans. Todos los grupos que los sustituyen a los carbonos que tienen el doble enlace son diferentes. Entonces no habría isomería, pero efectivamente existe una simetría. Esta es una configuración y esta es otra configuración. Aquí hemos rotado, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es darle una nomenclatura absoluta. Ya no hay cis ni hay trans, sino hay E y Z. E en alemán es una palabra alemana que es entgegen, que quiere decir opuesto, y Z es sumamen, que quiere decir junto. Entonces, esto sería casi equivalente al trans y este casi equivalente al cis, pero en realidad ya saben por qué no es así, ¿no? El cis y el trans son claramente cuando tenemos grupos en los dos carbonos similares. Aquí tenemos completamente diferentes, pero además que no se presenta la isomería. Suponiendo que hubiera aquí un hidrógeno, tampoco va a haber isomería. No van a ser ópticamente activos ni nada, ¿no? Porque no van a poder, no existe la isomería. Entonces hay moléculas que son y hay moléculas que no son estereoisómeros. Entonces en este caso que he dibujado, he hecho deliberadamente con grupos completamente diferentes para que hagamos la asignación de las configuraciones de estos dos tipos de moléculas que estamos viendo acá. Entonces le ponemos un plano como el plano de la pizarra, ¿ya? Entonces el cloro está delante del hidrógeno, el hidróxido está delante del metilo. Entonces comparamos para este carbono los dos grupos que tienen sustituyentes. Entonces el cloro, y hacemos lo mismo que Ingalls, Prelog y Kahn. El cloro es de un número atómico mucho mayor que el hidrógeno. Entonces le decimos que es el número 1 y el hidrógeno el número 2. Nos vamos al otro carbono y hacemos exactamente lo mismo. El oxígeno, ya saben que hay que mirar que es el átomo que está unido al carbono. Entonces, este carbono está unido al oxígeno. El oxígeno tiene 8 de número atómico y el carbono está unido a otro carbono. Este carbono tiene número atómico de 6. Entonces, el oxígeno es más importante que el carbono. Entonces, 1 y 2. Entonces, cuando nos fijamos aquí en esta nueva estructurita que hemos cambiado ya por números, cuando los dos grupos, uno están iguales o los dos están iguales, o puede ser arriba también el 1 y abajo, cuando están juntos el mismo número, el 1 con el 1 están del mismo lado y el 2 con el 2 están del mismo lado, se llama molécula Z. Y cuando hacemos la otra, cuando rotamos esta parte, porque es lo único que puede hacer el doble enlace, aquí tenemos el hidroxilo arriba y atrás y el metilo adelante, ¿no es cierto? Entonces hacemos exactamente lo mismo. El cloro tiene 1 y el hidrógeno tiene 2 por sus números atómicos. Y aquí igual, el oxígeno tiene 1 y el carbono tiene 2. Pero ahora vemos que están atravesados. El 2 está atravesado respecto al otro 2 y el 1 está atravesado respecto al otro 1. Entonces esta molécula es opuesta, se llama E. Entonces yo creo que no van a tener dificultad en poder asignar configuraciones E y Z. Solo se obtienen cuando tenemos grupos alqueno y fíjense este tipo de sustituyentes que tienen. Si aquí tengo hidrógeno y aquí tengo hidrógeno, aunque rote 100 veces, siempre me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? O si tengo cloros aquí, exactamente lo mismo. No se olviden que no se suman los números atómicos. Se ve, este carbono está unido a un carbono, este carbono está unido a un oxígeno. Ahora, si fueran dos carbonos, ese carbono a quién está unido, ese carbono a quién está unido. Nunca se suma, cuidado, sumen, está automáticamente mal. Entonces, con esto hemos terminado el análisis configuracional.
done me, and you bet I felt it. I tried to be